Buenas noches con todos, por favor confirmen si es que el audio se logra escuchar con claridad. Buenas noches con todos, por favor confirmen si el audio se logra escuchar con claridad. Hola, ¿cómo estás? Perfecto. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces voy a pasar el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Ok, entonces me esperan un segundo. Ahí está el enlace, por favor descárguenlo, descarguen el archivo, va a abrir un browser y tienen que descargar el archivo para poder trabajar, ¿okay?, el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? El archivo no se trabaja en línea, hay que descargarlo para que podamos desarrollarlo. Entonces vamos a esperar unos 2 minutos para poder ya empezar el webinar. Muy bien, entonces por favor me confirman que ya tienen el archivo descargado. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestro webinar. Primero, muy buenas noches con todos ustedes, gracias por asistir el día de hoy. Hoy vamos a trabajar un tema del curso de Microsoft Excel, ¿ok?, en la cual vamos a trabajar lo que es un cuadro de presupuesto personal. ¿Ok? Vamos a ver algunos factores importantes que nos van a permitir poder trabajarlo, ¿ok?, de tal manera que vamos a aplicar varios puntos importantes que tenemos en el Excel, de tal manera que podemos trabajarlo y poder ver los resultados del presupuesto y un gráfico que vamos a trabajar. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Como saben, bueno, mi nombre es Peter Chirinos. Yo voy a ser el encargado de llevar el webinar del día de hoy. Como saben, bueno, yo soy MCT, tengo la certificación Microsoft para poder dictar cursos de certificación para la especialización. Igualmente, también tengo la certificación MOS, que es Master Office Specialist, que es el nivel más alto de la certificación de ofimática, en la cual me especializo en todo lo que es Business Intelligence, manejo de datos de gran volumen, especialmente con las herramientas de Power Pivots, Power Query, Power Map, Power View, y adicionalmente la herramienta de Power BI, que es otra herramienta de Microsoft para lo que es el modelamiento de datos. Muy bien, formo parte del equipo de la empresa T-Integra como jefe de proyectos. Nosotros somos partner de Microsoft, en la cual nos encargamos en manejar proyectos de infraestructura y proyectos en la nube para Microsoft y personas dedicadas para empresas privadas y públicas. Mi correo electrónico está en el lado izquierdo, pecherinos@cameperú.org.p. Mi cuenta del Twitter, si tienen Twitter me siguen, @peter_cherinos. Y luego mi blog, petercherinos.wordpress.com. ¿Correcto? Entonces, vamos a salir de aquí, vamos a abrir nuestro cuadro. Hoy vamos a ver cuadro de presupuesto personal. Ok, vamos a abrir ese archivo. Muy bien, y vamos a encontrar este archivo que tiene dos hojitas, una que tiene la información del tema que vamos a tratar el día de hoy, y la segunda hoja es con respecto al presupuesto mensual personal que vamos a trabajar. ¿Ok? Uno de los factores más importantes que debemos tener en cuenta es que para crear trabajos o cuadros en nuestro presupuesto o en cualquier tipo de requerimiento, siempre deberíamos, claro está, es una recomendación, siempre deberíamos trabajar con formatos de tabla. ¿Ok? Entonces, voy a explicar un poquito qué es lo que tenemos y luego vamos a empezar a trabajar, ¿ok?, el llenado de este cuadro. En la parte superior izquierda vamos a encontrar lo que son los ingresos mensuales
previstos, ¿ok? Que es la proyección de los ingresos que podríamos tener dentro de un mes, ¿ok? Que es el cálculo que uno realiza para poder establecer cuánto es lo que deberíamos ingresar o debería ingresar mensualmente para nuestro presupuesto. Luego tenemos otro cuadro en el cual vamos a tener los ingresos reales. Entonces, uno es la proyección, uno es, digamos, lo que se proyecta en el ingreso según lo que tiene planificado, ¿ok? Pero sabemos que también tenemos que evaluar los ingresos reales. O sea, una cosa es pensar o calcular o definir qué es lo que debería ingresar, pero sabemos que posiblemente en algunos casos hay una demora en los ingresos, por lo que no siempre se va a tener esos montos. En el lado derecho vamos a ver los gastos predictivos, los gastos previstos que podríamos tener mensualmente, como los gastos del pago del departamento, los gastos otros que tenemos dentro del gasto mensual. Y luego también tenemos los gastos reales, ¿ok? Que ya sería los gastos que estaremos ya definidos, ¿ok? Fijamente en el mes. En el lado izquierdo vamos a ver algunos cuadros, por ejemplo, el grupo, la tabla de alojamiento, donde tenemos los costos previstos, tenemos los costos reales y podemos tener una diferenciación. Y dentro de la diferenciación lo que nosotros vamos a hacer es aplicar un formato condicional para que a través de un KPI o un indicador me indique si estoy dentro del rango o qué nivel de gastos estoy teniendo. ¿Correcto? Igualmente tenemos otros puntos como transporte, seguro, comida, mascotas y cuidado personal. ¿Correcto? Luego en el lado derecho vamos a ver lo que es otros gastos, entretenimientos, préstamo, impuestos, ahorros, ahorros inversos, regalos y donaciones y temas legales. Bueno, es un grupo de tablas que tenemos como plantilla, como base de los gastos que podríamos tener. Muy bien, luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a trabajar aquí es primero darle las características importantes en nuestra tabla. Si ustedes seleccionan cualquier celda de la tabla, que es alojamiento, van a ver que en la parte superior aparece una pestaña diseño de tabla. ¿Ok? En esta pestaña diseño de tabla van a ver que en el lado izquierdo tenemos un grupo llamado propiedades y dentro del grupo propiedades vamos a encontrar el nombre de la tabla. Y ese nombre de la tabla es el nombre que estamos aplicando a este conjunto de celdas, ya que esto se ha creado como formato de tabla, para que tengan alguna característica que vamos a ver. Entonces, debemos nosotros primero darle un nombre a cada tabla. Este, por ejemplo, dice Table 1, el de abajo dice Table 2, luego Table 3, y así sucesivamente. Entonces, el primer punto que debemos trabajar es darle un nombre específico a este formato de tabla, de tal manera que cuando hagamos las operaciones sepamos, ¿ok? Sepamos qué es lo que estamos trabajando. Entonces, en esa primera tabla, que es el tema de alojamiento, lo que nosotros vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña diseño de tabla y le vamos a poner el nombre de alojamiento. ¿Correcto? Vamos a darle un clic aquí. En el grupo propiedades vamos a encontrar un ítem llamado nombre de tabla y aquí vamos a ponerle el nombre de alojamiento. Enter. Esto es importante porque cuando hagamos las operaciones para ver cuál es el saldo previsto y el saldo real, igualmente lo que es los ingresos, sepamos, ¿ok? Qué tablas son las que estamos trabajando. Entonces, en ese primer cuadro le he colocado el nombre de alojamiento. El cuadro siguiente, que es transporte, vamos a ir nuevamente a la pestaña diseño de tabla y le vamos a poner en vez de table 02 el nombre de transporte. ¿Correcto? Entonces recuerden, esto es importante para que sepamos con qué tablas estamos trabajando y las operaciones que vamos a realizar. Transporte ya está. Vamos a la siguiente tabla, vamos a ponerle seguro. Enter, es importante para que grabe el nombre. Luego, comida. Mascotas. Cuidado personal.
Vamos a poner aquí, cuidado, guión abajo, personal. Vamos a ir al siguiente bloque, entretenimiento, enter, para que grabe el nombre de rango, el nombre de la tabla. Recuerda que uno de los factores más importantes que tiene el formato de tabla es que si tú agregas más columnas, automáticamente esa columna forma parte de la tabla. Y recuerden que este formato de tabla también es importante cuando crean tablas dinámicas y quieren que los nuevos rangos que ustedes pegan en una tabla a la hora de ir a la tabla dinámica tome los nuevos registros. Entonces, si ustedes aplican un formato de tabla a la base de datos para crear una tabla dinámica, esto va a permitir que automatice y pueda tomar todos los registros de forma automática utilizando el botón refresh. Entonces es algo interesante que podríamos trabajar. Ok, entonces aquí vamos a poner préstamo. Vamos a poner acá impuestos. Vamos a poner aquí ahorro, guión abajo, inversiones. Vamos a poner acá regalos, guión abajo, donaciones, donaciones. Y el último va a ser legal. Listo, entonces una vez que ya tenemos los nombres a cada tabla, de tal manera que cuando lo trabajemos dentro de cada uno de ellos sepamos con cuál estamos elaborando. Entonces vamos a empezar a llenar algunos montos, por ejemplo en alojamiento, el alquiler o hipoteca que tenemos. Por ejemplo vamos a colocar 1500, vamos a poner aquí teléfono 80, electricidad 60, vamos a colocar aquí gas 80, ¿ok? Y luego aquí vamos a colocar los costos reales. Acá, por ejemplo, este es el costo previsto, el costo que habíamos calculado que en el mes podríamos gastar, ¿ok? Sobre estos ítems. Y luego tenemos los gastos reales, por ejemplo, 1400, en vez de 80 gastamos 100, en vez de 60 gastamos 70, y en vez de 80 en gas hemos gastado 60. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos la primera parte. En lo que es alojamiento, vamos a ver que en esta tabla, vean que es diseño de tabla, tiene ciertas características que va a permitir que en el ítem de total, vean acá que dice tenemos total, este total ha sido habilitado cuando nosotros marcamos en la pestaña diseño de tabla lo que es fila de totales. Aplicar fila de totales lo que va a permitir es que nosotros dentro de cada columna en la parte inferior podemos aplicar ciertas funciones para poder tener un resultado completo. Entonces, en vez de escribir la función suma, promedio, máximo, mínimo, etcétera, nosotros vamos a poder ver esas funciones dentro de una lista. Por ejemplo, en lo que es costo de previsto, vamos a dar un clic en la celda que corresponde a la última de costo de previsto y vamos a ver que aparece un cuadradito con una flecha hacia abajo. Al darle un clic a ese botón, lo que nosotros vamos a ver es una lista de funciones que nosotros podemos aplicar. De tal manera que no es necesario que nosotros coloquemos las funciones. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con la función suma. ¿Ok? Vamos a darle un clic a la función suma. Tenemos aquí el resultado. Igualmente, en la columna costo real. Vamos a ponerle suma para tener el costo real. Muy bien. Luego, vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver cómo aplicamos nosotros la diferencia. En lo que diferencia, lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Es una para ver la diferenciación que tenemos uno con el otro. Y vamos a notar algo interesante, ¿ok? Cuando hagamos esta resta de estos dos valores, lo que es el previsto menos real, vamos a notar que a la hora de realizar esta operación matemática, los valores que se va a mostrar en la fórmula no es igual a que se reste una celda con otra, sino lo que vamos a ver que lo que va a aplicar es una resta de columna costo previsto con la columna costo real. Entonces, en la celda E11, vamos a colocar, por ejemplo, el cursor en la barra de fórmula y vamos a colocar el símbolo igual. Recuerden que la sintaxis correcta de una fórmula o de una función es que siempre empiece con el símbolo igual. Entonces, una vez que ya tenemos el símbolo igual, lo que vamos a hacer es colocar, ¿ok? Colocar el cursor
en la celda de la columna costo previsto, vean, y vamos a ver en la barra de fórmula que no muestra la celda C11, sino muestra el nombre de la columna, ¿ok? ¿Y por qué? Porque recuerden que estamos trabajando con un formato de tabla, ya no estamos trabajando con un formato de celdas. Y esto es interesante que usted ya vaya acostumbrándose a ese tipo de formatos, porque cuando más adelante usted trabaje con Power Pivots, dentro de la ventana de Power Pivot, y trabaje con modelamiento de datos, que es los campos calculados, o los campos utilizando funciones DAX en Power Pivot, la sintaxis que se utiliza es la misma que estamos viendo en este caso. Entonces vayámonos acostumbrándonos a ver ese tipo de formatos. Ya no se trabaja con celdas. Para poder automatizar los resultados, se trabaja con columna. Y esto gracias a que se aplique formato de tabla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá le damos un clic a la columna costo previsto, menos, y vamos a darle un clic a la celda, a la primera celda de costo real. Y aquí también vamos a ver que se muestre el nombre de la columna, costo real. Y en el lado izquierdo, costo previsto. Entonces, aquí le damos un Enter y vamos a ver que ya tenemos, ok, ya tenemos la columna completa. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos el formato condicional aplicado. Pero les voy a mostrar cómo trabaja ese formato que le he colocado de forma prevista para que podamos trabajarlo. Entonces, para ver cuál es la operación que hemos realizado para tener este formato condicional, primero recuerden que debemos seleccionar todas las celdas de la columna que se está trabajando. En este caso, todas las celdas de la columna diferencia, vamos a seleccionarlos, vamos a ir a la pestaña inicio, y dentro de la pestaña inicio, vamos a encontrar en el lado derecho el grupo estilos. Dentro del grupo estilo vamos a encontrar el botón llamado formato condicional. Muy bien, vamos a ingresar aquí y para ver cuál es la regla que hemos aplicado en este formato, ¿ok? Vamos a ir a la opción lo que es administrar regla. Y lo que hemos aplicado aquí es lo que es conjunto de iconos. Vean, por ejemplo, aquí tenemos este ítem y en este caso lo que hemos hecho es trabajar con este grupo de acá, lo que es formas. ¿Ya? Entonces, una vez que ya le hemos aplicado, tenemos que ir a administrar reglas para ver cuál es la regla que se ha trabajado. Aquí vamos a encontrar este ítem, conjunto de iconos, lo seleccionamos. Acá podemos tener, por ejemplo, más formatos condicionales, porque también se puede aplicar varios formatos condicionales dentro de la misma columna. En este caso solamente tenemos uno. Lo vamos a seleccionar y aquí vamos a encontrar el botón editar regla. ¿Ok? Entonces, en editar regla, lo que nos va a permitir es ver qué trabajo hemos realizado. Y aquí, por ejemplo, como le mostré, lo que estamos trabajando, en este caso le he aplicado un conjunto de iconos. Y estos son los estilos que he aplicado. Y en la parte inferior, lo que nosotros debemos hacer cuando trabajamos con valores numéricos y queremos aplicar un formato condicional, es que cambiemos el tipo de valores que vamos a evaluar. Por defecto siempre porcentaje. Entonces, lo primero que debemos hacer es marcar o cambiar a número los dos ítems. ¿Por qué cambiamos a número? Porque los valores que vamos a evaluar son valores numéricos. Muy bien, ¿y cuál es el criterio que estamos aplicando aquí? Empecemos leyendo desde la parte inferior hasta la parte superior. Entonces, en la parte inferior me dice que voy a aplicar este símbolo de color rojo cuando el monto es menor a 20. ¿Correcto? Y aquí van a ver que no hay ningún testbot, ¿ok? Que me permite ingresar este menos 20. Este menos 20 es el reflejo del menos 20 que estoy indicando acá, en el lado superior. Entonces, ese monto que yo coloque aquí va a aplicarse a este primer icono. Entonces, este icono se va a aplicar cuando el monto es menor a 20. Luego, vamos a ver que para el triángulo de color amarillo, estamos indicando que su monto máximo es 0. ¿Ok? Y 0 en este caso es el reflejo del otro cuadro que está en la parte superior. Como ven aquí, no hay un testbox donde nosotros colocamos el valor, sino es el reflejo del 0 que está en la parte superior. Entonces, todos los montos que son entre menos 20 y 0,
va a tener este icono de vista. Y todos los montos superiores a 0 van a tener el círculo verde. Incluyendo el 0, dice acá, mayor o igual a 0. Va a ser color verde. Ahora, en algunos casos, cuando nosotros queremos colocar un KPI o un indicador dentro de una columna, de repente solamente nosotros queremos mostrar los iconos y no los valores. Entonces, en ese caso, si fuera así, nosotros podríamos marcar mostrar icono únicamente, de tal manera que solamente estos círculos o triángulo, perdón, se estaría mostrando. Entonces, es importante también ver cómo se trabajaría, cómo quisieras ver tú la información. Entonces, vamos a darle OK o aceptar nuevamente a esta ventana y ya tenemos esos iconos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos menos 20, tenemos entonces menos 20 hasta 0 va a ser este triángulo. Igualmente está dentro de ese rango. Y todo lo que son ceros para arriba van a tener este círculo verde. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos este conteo, vamos a aplicar también aquí un total, porque lo vamos a utilizar, y en la columna diferencia vamos a aplicar también la función suma, para tener su total. Luego vamos a ir en el lado derecho, aquí por ejemplo, en lo que es video DVD, pensábamos que no íbamos a hacer ningún gasto en el mes, pero el costo real que hemos trabajado es de 50, por ejemplo. Y aquí mismo también vamos a hacer la misma operación. Entonces, en este caso, también vamos a colocar el cursor en la barra de fórmulas, vamos a poner el símbolo igual y hacemos una resta. Costo previsto menos costo real. Le damos Enter y vamos a ver que toda la columna se completa, porque recuerden, no estamos trabajando con celdas, estamos trabajando con toda la columna completa de costo previsto con la columna costo real. Entonces, igualmente en la parte final, este ítem llamado total que hemos habilitado, dándole un clic al ítem fila de totales. Recuerden, esta última fila no se muestra por defecto. Se tiene que habilitar dándole un clic a lo que es fila de totales. Uy. Entonces vamos a abrir la columna con todas las funciones. Vamos a aplicar también aquí la función suma de costo real y también vamos a colocar lo que es la suma de el cuadro de o la columna de diferencia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que este ítem es menor a menos 20, por lo cual ya aparece este icono de color rojo, indicando que ya estamos menos, ¿ok? Menos del presupuesto que teníamos. Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a agregar algunos ítems más, solamente para tener aquí algunos valores. Vamos a colocar acá 250, también 250. Vamos a aplicar aquí los totales, para tener algunos montos. Aquí también. Y aquí vamos a hacer igualmente la resta. Recuerden que el primer símbolo para hacer una fórmula o una función siempre es el símbolo igual. ¿Correcto? Siempre es el símbolo igual. No se olviden de este punto. La sintaxis correcta, ¿ok? La sintaxis correcta para poder trabajar una fórmula o una función es siempre trabajar con el símbolo igual. Entonces aquí vamos a completar los totales, ¿ok? Para tener el cuadro completo. Aquí estamos colocando algunos montos. Acá, por ejemplo, en el caso del hogar, el seguro no comida, digamos que ha sido 500 soles, pensamos, y hemos hecho 550. Aquí es lo que es la diferencia y vamos a aplicarle. Entonces, este cuadro es importante porque también ustedes pueden tener, digamos, una vista o una proyección de que si el cálculo de gastos que ustedes tienen es real. De esa manera ustedes evalúan de un mes a otro mes y pueden ver si es que los cálculos que han hecho son los correctos. ¿Ok? Entonces de esa manera se puede tratar de tener lo más exacto posible. Entonces,
Acá, por ejemplo, en lo que es ingreso, vamos a calcular, por ejemplo, mi ingreso mensual. Yo calculo, hago mis cálculos, a ver, la empresa tal me va a pagar un monto X, más la otra empresa también, he hecho unos cachuelos aparte, estoy editando, por ejemplo, en tal lugar, estoy haciendo lo que es una auditoría, por ejemplo, no sé, 4.200. Muy bien, mi proyección es 4.200 y aparte algunos ingresos adicionales, 1.200. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo más o menos calculo de lo que podría tener. Y aquí vamos a aplicar una suma de esas dos celdas, aplicamos una fórmula para tener ese resultado. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos esto, también calculamos los ingresos reales. Por ejemplo, en vez de 4.200, mis cálculos solamente salió 4.000 y mi ingreso adicional también tengo 1.200, ¿ok? Y aquí tengo que aplicar nuevamente la suma de esos dos valores para saber el ingreso real. Muy bien, una vez que ya tenemos esto, lo que nosotros vamos a ver es cuáles son los gastos, los ingresos reales o los costos reales que hemos tenido durante este mes. Entonces, para eso lo que vamos a hacer en esta celda es sumar todas las celdas que tenemos en su total. Por ejemplo, vamos a sumar la celda C21 con la celda C31, ¿ok? Y estas celdas. Entonces, una manera sencilla de poder realizar esta operación es utilizar la función suma, ¿ok? La función suma y seleccionar cada celda. Y eso está bien, o sea, no significa que sea mal, pero podemos automatizarlo un poquito mejor, ya que podemos colocarle un nombre en las celdas totales de todos los totales del costo previsto. De tal manera que dentro de la función, en vez de colocar suma, la celda C21 más la D31, D38 y D44, lo que puedo hacer es seleccionar todas las celdas del total y darle un nombre. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la columna C vamos a dar un clic a la celda C21, vamos a presionar la tecla control y voy a colocar también el cursor en el costo previsto del grupo de entrenamiento. Sigo bajando, voy a mantener la tecla control y voy a seleccionar el total de transporte, control y el total de préstamo, el total de seguro, el total de impuestos, voy a seguir bajando, el total de comida, el total de ahorros e inversiones, el total de mascotas, el total de regalos y donaciones y el total de cuidado personal y el total de legal. Una vez que hemos seleccionado todas estas celdas, a todo este conjunto de celdas le vamos a colocar un nombre. Entonces yo lo voy a colocar aquí, en el cuadro de nombre, vean, en el lado izquierdo de la fórmula, o la barra de fórmula que trabajamos, tenemos este elemento. Y ese elemento, como ven acá, por ejemplo, ya sale el menú, se llama cuadro de nombre. Entonces, lo que vamos a hacer es que todas esas celdas D21, D31, D38 y D44 y etcétera, van a tener un solo nombre. Entonces vamos a poner aquí, le vamos a poner total, guión abajo, costo, guión abajo, previsto. Enter. Listo, entonces todas estas celdas ya tienen dicho nombre. En conjunto, esta celda, los totales en conjunto tienen el mismo nombre. Entonces, cuando vayamos a la celda J3, donde debemos colocar la suma ingreso previsto menos gastos, ¿ok? Lo que vamos a trabajar aquí es con la función suma. Entonces, me voy a la celda J3, nos vamos a la barra de fórmula, colocamos el símbolo igual, la función suma, y aquí voy a buscar el nombre de rango que hemos creado. Entonces, en vez de seleccionar una celda por cada una, dentro de la función, me busco el nombre que tiene ese conjunto de celdas. Voy a poner la letra T, la letra O, y acá tengo total costos previsto.
¿Ok? Entonces, le damos doble clic, cierro mi paréntesis y le doy Enter. Y ya tengo el total. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que ya no estoy utilizando, por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente trabajan? Suma, abro paréntesis, y le dan un clic a esta celda, coma, le da un clic a esta celda, coma, y así seleccionan uno por uno. Entonces, previamente a toda esa celda le he colocado un nombre, de tal manera que dentro de mi función solamente utilizo dicho nombre y ya me va a trabajar con esos valores. ¿Ok? Luego, en lo que es ingresos reales menos gastos, que vamos a trabajar, también vamos a trabajar lo que son esos montos. Total real, perdón, costo real de entrenamiento, igualmente transporte y etcétera. Y vamos a hacer la misma operación. Entonces, vamos a seleccionar la celda D21, presionamos la tecla control, la siguiente celda, en transporte, seleccionamos el total, en préstamo también su total, seguimos bajando con cautela, también este costo, también el de aquí, también el de acá, este es su total, y el último de cuidados personales. Entonces, todas estas celdas le vamos a poner un nombre, total, guión abajo, costo, guión abajo, real, y le damos Enter. Entonces, todas estas celdas, ¿ok? Todas estas celdas le estamos colocando ya un nombre, de tal manera que dentro de nuestra función, ¿ok? Puedo nombrarlo. Entonces, en el caso anterior, como hemos visto, yo he buscado un nombre de rango escribiendo el nombre. Pero si nosotros no recordamos el nombre que hemos creado, o de repente ese archivo me lo han pasado y me dice, Peter, utiliza los nombres de rango para que puedas trabajar, entonces yo puedo presionar la tecla F3 y me va a mostrar todos los nombres de rango que tenemos en el libro. Entonces aquí vamos a encontrar total costo real, que es la que hemos creado hace un par de segundos. Entonces, una vez que ya lo tengo identificado, lo selecciono y le damos un clic al botón aceptar. Muy bien, y le damos Enter y ya tenemos el total de gastos reales. Gastos previstos, gastos reales. Y aquí vamos a trabajar igualmente lo que es diferencias totales entre gastos. En este caso, vamos a hacer una resta. Gastos previstos menos gastos reales. Muy bien, y ya tengo la diferencia entre ellas. También hemos podido seleccionarlas de su totalidad, ¿ok? Pero para no crear muchos nombres, al final es lo mismo restar estos dos valores para tener el resultado. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una resta, ¿ok? Del ingreso previsto mensual con los gastos para tener el resultado final. Entonces lo que vamos a restar aquí es el ingreso total menos el ingreso previsto. Le damos Enter y ahí tenemos su total. Y luego vamos a restar en esta celda, vamos a poner el símbolo igual, y el total de aquí, menos la celda J acá. Y le damos Enter. ¿Ok? Y luego lo que vamos a hacer es una resta simple. J7 menos J6. Entonces aquí vemos la diferencia de saldo real menos lo previsto. Entonces aquí lo que estamos viendo es que según nuestro cálculo estamos gastando más de lo que habíamos calculado. ¿Correcto? Entonces de esa manera nosotros vamos a poder hacer el cálculo y definir si es que la proyección que hacemos durante el mes es el correcto. Entonces eso también nos va a ayudar a poder proyectarnos para el siguiente mes. Muy bien, una vez que tenemos los resultados, ok, vamos a revisar aquí las otras formatos condicionales. Recuerden que para poder aplicar un formato condicional,
como lo que estoy aplicando aquí en las columnas de diferencias, solamente debemos seleccionar el rango de celdas de la columna de diferencia. Nos vamos a la pestaña Inicio y en el lado derecho tenemos el botón Formato condicional. Estos indicadores, o KPIs que también se le llama, lo encontramos en el cuadro de Formato condicional. Ingresamos, conjunto de iconos, y aquí podemos seleccionar una galería. En mi caso, recuerden que yo estoy trabajando con ese de acá, que son 3 signos, y dentro de esta operación estamos trabajando de tipo número. ¿Por qué número? Porque lo que vamos a trabajar son valores numéricos, ¿ok? Valores numéricos. Y ese indicador menos 20 va a depender de cada usuario. En mi caso lo estoy colocando de esa manera. Pero ustedes pueden trabajar otro indicador para tener, ¿ok?, el resultado. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos este cuadro, solamente ya no quedaría realizar el llenado, ¿ok?, de las tablas, ¿ok? Digamos, no nos vamos a tomar mucho tiempo en llenarlo porque eso va a depender de cada usuario. Pero lo importante es que aquí, por ejemplo, en estas operaciones, nosotros hemos trabajado con nombre, rango y hemos trabajado con la función correspondiente. Además, que lo recomendable cuando tenemos esas tablas, apliquemos lo que es un formato de tabla. En vez de trabajar una tabla con rango de celdas, debemos aplicar un formato de tabla porque tiene muchas características que nos van a ayudar. Y ahora, ¿cómo, de qué manera yo puedo aplicar un formato de tabla? Es muy sencillo. Una vez que te tienes tu tabla, ¿ok?, de forma manual trabajado, tú le das un clic a esta celda, vas a la pestaña Insertar, y en la pestaña Insertar vamos a encontrar el botón Tabla. Y el botón Tabla lo que va a hacer es mostrarte una pequeña ventana e indicarte qué rango de celdas es la que va a aplicar un formato de tabla. Adicionalmente va a tener un cuadradito que va a indicar si esta tabla tiene encabezado de columnas. Entonces sí, debemos marcar para que la primera fila, ¿ok?, le permita aplicar filtros y se muestre esta característica. Entonces, por defecto, por ejemplo, cuando aplica formato de tabla, si nos vamos al diseño de tabla, siempre van a aparecer los botones de filtro, como he aplicado acá. Entonces, para poder quitarlo, solamente nos vamos al diseño de tabla y le quitamos el check de botón de filtro, de tal manera que queda limpio. Adicionalmente, dentro de diseño de tabla, en el lado derecho, tenemos una galería, ¿ok?, una galería de formatos que podríamos aplicar. Podremos trabajar con los formatos que se muestran de forma estándar, ¿ok? O también nosotros podríamos crear uno de cero. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior vamos a encontrar un nuevo estilo de tabla. Entonces, nosotros en el curso enseñamos cómo crear un estilo de tabla para que, aparte de los diseños que da Microsoft, para que tú puedas aplicar, tú también puedes crear tus propios estilos, de tal manera que tengas ya un formato personalizado y lo puedes trabajar para los siguientes archivos que tú lo trabajes. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Y también es importante que cuando trabajemos con, digamos, estos presupuestos, tratemos de utilizar todo lo que vamos a ver en clase. Entonces, formato condicional, formato de tabla, estamos trabajando con nombre de rango, funciones, ¿ok?, fórmulas, y la sintaxis correcta de cualquier fórmula o función, siempre debemos empezar con el símbolo igual. Eso es importante. Si ustedes ya inician la clase y van a pasar sus evaluaciones, la mayoría, o en el caso de algunas preguntas, siempre se evalúa la sintaxis correcta. ¿Ok? Entonces es importante que siempre evaluemos ese requerimiento. Además que también se trata de que se trabaje siempre, o lo mejor que se pueda, con nombre de rango para poder automatizarlo. Listo, entonces, no sé si tuvieran alguna consulta con el tema que hemos visto, ¿ok?, que es el cuadro de presupuesto personal, donde, como les he mencionado, hemos trabajado con varias características como formato de tabla, la función, fórmula, nombre de rango, ¿ok?, para poder tener este resultado. Entonces, de esa manera, ya tienen aquí un presupuesto mensual personal para que lo puedan editar y hacerlo mucho más digamos, más real
para que ustedes lo puedan aplicar en su día a día. Entonces, todos los temas que vemos en el curso nos van a permitir poder crear este tipo de cuadros. Ya el tema de diseño es un tema ya que cada usuario, cada persona tiene que un poco aplicarlo, ¿no? Siempre cuando trajen sus cuadros, no traten de hacerlo muy frío. Por ejemplo, como en este caso en formato de tabla, en la pestaña de diseño tenemos una galería de estilos, ¿ok? Por ejemplo, Microsoft se demoró 10 años en crear estos formatos. Entonces, por lo menos tratemos de utilizarlo para que mejore sus presentaciones. Nosotros cuando hacemos auditoría de documentos de empresas, a veces encontramos formatos de tabla que son todos celestes, todo blanco, sin vida, sin nada. Pareciera que realizan sus cuadros sin ganas. Entonces, siempre es bueno aplicar un estilo para que mejore la presentación. Entonces, si ustedes pasan este cuadro a gerencia, etcétera, van a ver que han trabajado bien estos cuadros. ¿Ok? Entonces, no sé si tuvieran alguna consulta sobre los puntos que hemos tratado. ¿Ok? Cualquier consulta pueden escribir en el chat. Muy bien. Entonces recuerden que en la primera página, en la primera hoja de nuestro archivo Excel está mi correo electrónico que es pecherinos@cameperú.org.p para cualquier consulta que tengan. También tienen ahí mi cuenta de Twitter. Si tienen una cuenta, síganme. Yo siempre retuiteo temas interesantes de Excel o algunos temas de ofimática que pueden servirles a ustedes. Y también visiten mi blog, que ahí dentro de todas las publicaciones que hago, también tengo ahí algunas de la parte ofimática que les puede interesar. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna consulta adicional, les agradezco su presencia el día de hoy. A ver, ahí me están haciendo una consulta, a ver un segundo. ¿Cómo trabajaría la fórmula de diferencia si las dos columnas no tienen datos para que no aplique la fórmula ni el formato condicional? Lo que pasa es que en este caso, cuando trabajamos con formato de tabla, como hemos visto en la columna diferencia, estamos trabajando, ¿ok? Estamos trabajando con la columna completa. Entonces, si yo solamente quiero que trabaje con alguna de ellas, eh, podríamos aquí solamente trabajar el símbolo igual e indicar manualmente la celda C11 menos la celda D11, pero igual una de las características que tiene el formato condicional es que va a completar todo esto. ¿Ok? Entonces va a ser un poquito difícil si tú estás trabajando con formato de tabla que no complete todas las celdas de la columna de diferencia. En todo caso, si tú quieres que solamente aplique la que estás trabajando y arrastres, ya deberías dejarlo como formato de celda. ¿Ok? Si ya tienes el formato aplicado, acá tienes en la pestaña diseño de tabla, en el lado izquierdo, tienes la opción de convertirlo en rango, de tal manera que ya no tiene esta característica. Entonces, cuando hagas la resta, ya vas a restar la celda tal con la celda tal y vas a tener el resultado. ¿Ok? Porque es la única forma que podríamos no completar la columna. Como yo mencioné, una de las características que es formato de tabla es que resta dos columnas, no resta celdas. Entonces, adicionalmente, cuando se completa una celda, por defecto simple va a completar todas las celdas de la parte inferior. ¿Ok? Entonces, en este caso, si tú no quieres que se muestre los valores,
debes convertirlo a rango, que es el formato tradicional, ¿ok? Que sería la única forma de poder trabajarlo. ¿Listo? Entonces, ¿alguna consulta adicional? Muy bien, perfecto. Entonces, como les estaba mencionando, ahí tienen mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter para cualquier consulta que tengan. Con uso, puedo responderlos. Si están viendo ya el tema del curso, sería interesante que se puedan matricular para que puedan ver varios temas que tratamos en el curso que son interesantes y estoy seguro que le va a ayudar bastante para su trabajo diario o los estudios o si son empresarios, pequeños dueños de pequeñas empresas, puedan trabajarlo. ¿Ok? Listo, señor. Entonces, muchas gracias. Gracias por asistir el día de hoy. Les agradezco bastante su presencia y ya nos estaremos viendo la próxima semana donde ya manejaremos otro tema adicional. Listo, señores. Entonces, nos estamos viendo. Que tengan un buen fin de semana y que descansen. Gracias.